pensamos que obviamente que Coligüe y Aurelio eran nuestra piedra iniciática, si se dice así. Y yo tengo ya muchos años con Hernández, ¿no? Si tomo la prehistoria, son 50. 50 o más, si tomo la prehistoria. Mi relación con Damián Carlos Hernández, el libro político de la época, qué sé yo. Y después como Coligüe, 45, más de 45, 47 años, 46, qué sé yo. Una locura. Damián Carlos me conocía como González. Se murió creyendo que yo era González. ¿Cuál era tu seudónimo? Sí, para estas cosas. Claro, tenía que tener un apellido, no le podía decir Claro. Coco. ¿Y vos cómo fue que te iniciaste como editor en este rubro? ¿Cómo fue tu llegada? Y se ve que un cierto atractivo tenía por la cosa. Mis padres eran políticos, socialistas, socialistas bien de izquierda, ¿no? Trotsko, mi viejo, mi madre maestra, y qué sé yo, así que de esas dos cosas. Y mi padre había sido como el inspirador de una editorial socialista, trotskista, peronista, de la Izquierda Nacional, que fue la primera editorial de la Izquierda Nacional, que fue la editorial Indoamérica. Pero yo no tenía nada de eso, ni tampoco mi padre era realmente un editor, ellos mandaban, hacían los libros, qué sé yo, pero esa cosa estaba, he visto algunos paquetes de libros, qué sé yo, pero nunca hablamos de eso. Después ellos eran un grupo muy imaginativo que después vivieron bastante tiempo haciendo un libro que hacía uno de ellos, que mi viejo era abogado, pero ejercía poco, digamos, y este otro que ejercía bastante más, que era laboralista, hacía un libro, Historia Viva de la Legislación del Trabajo, que lo reeditaban y lo vendían, y la librería Hernández, Damián Carlos, se los vendía, ¿sabes? Y con eso pichuleaban, porque mi viejo vivía pobremente. O sea que ese sería como el antecedente. Entonces después, ya en la universidad, hicimos con un amigo que después se fue al exilio en Brasil, y fue el psicólogo, el psicoanalista de los hijos de Lula. Y con eso nos permitió alguna vez con mi amigo Alejandro Mesadri entrevistarlo para una película sobre Néstor Kirchner, a Lula. Fuimos allá, nos recibió Lula como maravillosamente. Y Antonio, que lamentablemente le tendría que haber hecho su último libro, él editó varios libros, y al final no lo hice, y la persona con la que íbamos a hacer ahora una recopilación de los trabajos de él, acaba de morir, era un psicoanalista argentino, que era Saidón, que éramos también amigos. Bueno, era un grupo que fue ahí a Brasil, pero Antonio fue el director del Loquero de Santos y fue de los primeros que abrió la puerta del loquero. Fue una revolución, digamos, en Brasil, y peleó toda la vida por la no psiquiatrización. Así que bueno, con él, siendo jóvenes, hicimos un primer libro, que era un libro de Otto Feniker, Problemas de técnica. Porque lo que debo decirte es que yo soy también un psicólogo virgen. O sea, en realidad soy egresado de la carrera de psicología de la Universidad de Buenos Aires, pero nunca ejercí como psicólogo, ni nunca me pensé como psicólogo, pero bueno, soy egresado, tengo mi título y todo. Y entonces, bueno, después, cuando viene viene la dictadura, bueno, yo era militante, y bueno, en ese momento estaba la decisión de si irse o si quedarme. Yo con el grupo de
compañeros con los que estaba. Yo era, como era la época, yo tenía 26 años, pero era el viejo, el veterano. Entonces nos quedamos porque teníamos, bueno, compañeros muertos, estaban los padres de los compañeros, y había cosas que pensábamos que había que hacer. Nos quedamos, entonces en ese momento yo sobrevivía con un negocito de apuntes en la facultad, de apuntes y de grabación de clases, que yo tenía un mimeógrafo que para la época era como tener un cañón. Y bueno, me servía para oficios diversos, también para editar clases de grabado. Y bueno, en ese momento la dictadura largó un curso de ingreso a la Facultad de Buenos Aires, puso una cantidad de materias, y un compañero amigo, él era peronista, pero nos conocíamos mucho de la facultad, era un tipo, José Manuel Caneda Méndez. Nos dijo, mira, está esto, que yo... Y nosotros estábamos galgueando de una forma tremenda, qué sé yo. Yo en esa época era algo que se parecía a un intelectual, yo ahora no soy un hombreador de cajas y cargador de... En esa época todavía tenía tiempo, había sido maestro, yo era maestro, perito, tenía fresca la facultad, había sido un razonable buen estudiante, y tenía toda mi familia de maestros, de profesores, de mi madre, mi suegra, mi hermana, todos, y cantidad de relaciones. Le dije, sí, por supuesto, esto es lo mío, lo que hice toda la vida. ¿Cómo no voy a poder hacerlo? Así que hicimos la colección, nosotros hicimos la colección. Entonces el acuerdo era que nosotros éramos los editores, pero Hachette, que era la empresa, nos compraba en esa cosa la mitad de la tirada. ¿Y eso salía con sello Coligüe Hachette? No, salía Hachette. Solo Hachette. Era Hachette. Todavía Coligüe no había aparecido. No existía, no aparecía. Así que después de esa primera experiencia, dijimos, bueno, acá tenemos un medio de vida y un medio para poder hacer algo. Y entonces ahí fue que nació Coligüe, y largamos una colección que se llamaba Diálogos Polémicos, que era empezar a descongelar un poco la discusión política. Y yo mi suegro era secretario de redacción de La Opinión, Fanor Díaz, y había hecho un libro de conversaciones con Frigerio, pero en ese momento también lo rajan, y entonces Frigerio era Frigerio, pero Frigerio se oponía a Martínez de Oz. Y defendía un país industrial, defendía, o sea, era una cosa que le hacía ruido a los milicos, aunque ellos tenían también su relación. Así que ese fue el primer libro que hicimos. Bueno, después seguimos, hicimos el de Oscar Allende, el de Juan José Tacone, que era el dirigente de Luz y Fuerza, que Tacone también un tipo de pensamiento. Después tuve grandes peleas con él, pero también para la época el gremio ese fue el gremio que se le paró a los militares, hubo huelga. Nosotros con el otro yo, el doctor Merengue, yo participaba en la huelga de Coso, y por otro lado, como pequeño editor, le hacía el libro, y Tacone por supuesto no sabía de la otra, si no se hubiera rajado. Así que bueno, así hasta que al final, ahí a partir de sacar los primeros libros ya de mi suegra, era una docente muy destacada en letras. Era docente de Buenos Aires, había sido docente en la Facultad de Filosofía y Letras, en Rosario. Y entonces empezamos a hacer una colección de clásicos comentados, que empezábamos a pelearle. La idea era mejorar lo que había hecho Golu hasta ese momento, la colección Golu de Capeluz. Y entonces un poco ahí empieza la historia moderna. Ahí nace Leer y Crear. Nace Leer y Crear, y entonces empezamos, hay una parte en que somos
Hachette afuera y Coligüe adentro, decía copyright ediciones Coligüe, después pasa a ser Coligüe Hachette, después en un momento damos el salto, somos Coligüe solos, ya que podíamos sacar la cabeza sobre el final de la dictadura, qué sé yo. Igual nosotros ni aparecíamos, ni estábamos todos los... Ahí compartiste espacio con Gregorio Weinberg, que hacía Pasado Argentino, ¿no? Ahí tuve una relación con Weinberg muy próxima, muy buena y después también a veces muy tumultuosa, porque el viejo era un viejo extraordinario, un editor súper de los que ya no quedan, qué sé yo, pero yo en algún momento para financiarme y para financiar, ya había aprendido, me había comprado toda una colección de producción gráfica, de diseño, todo, estudiaba esas cosas, de la cuestión financiera, del papel, todo, cosas que no sé dónde la tengo, pero yo no tengo los libros, así que están por ahí en algún lado guardados en caja, qué sé yo. Y entonces iba y, bueno, entonces me dedicaba a hacerle los libros a Hachette, le cobraba una cosa para hacer los libros a Hachette. Y el viejo era muy estricto en algunas cosas, viste que yo, así que tuvimos algunas peleas en las que a veces tenía razón él, a veces tenía razón yo, para algunas de las cosas que él quería, por ejemplo, la historia de la filosofía de la mano, tomo 6, 5, sí. Lo hice yo, algunas cosas del pasado argentino, que ya era dimensión argentina, las que hacía Hachette, entonces él era muy... ¿Estamos hablando de qué año? Este es del año 82, ponele año 81, 82. Una raza que ya no existe ahora de tipo, además un tipo de una enorme cultura. Todo lo que él editó es una maravilla. Toda la colección del pasado argentino, lo editó Busaniche, son libros que... Ahí había también el francés que había venido, que era un francés que había estado en Argelia. Y que era un ingeniero militar. Y Hachette era una empresa estatal, la gran empresa estatal que yo. Y lo mandaron acá, es decir, así como De Gaulle se sacaba a los milicos y los mandaba para acá, algunos los mandó para acá. Y el tipo vino y era un desastre, digamos. O sea que yo le hacía toda la producción gráfica también y qué sé yo. Entonces él a veces me quería controlar, yo por supuesto las veces que me han querido coimear, papelera, qué sé yo, para hacerlo, y yo, no, era así, ¿no? Pero a veces me quería controlar, entonces se ponía a hacerme que yo le dijera cómo era, entonces, y no le daba ni los cálculos del papel del libro, ¿sabés? Qué sé yo. Entonces se ponía con la calculadora, que yo, entonces le daba, por el precio unitario, le daba $1.000.000, ¿no? Entonces agarraba y decía, está loca esta. Y la pagaba y me decía, ¿cuánto era? No, por eso yo le decía, 30 pesos, bueno, 30 pesos. Se acababa todo el control. Había hecho, era ingeniero, pero no le salía pero de edición no ni un cálculo. No le salía, era, no sé. Pero bueno, sobrevivimos con él. Hasta que un día, no sé, qué trapisonda me hizo y qué sé yo. Yo una cosa de mal carácter casi lo tiro. En Hachette había como una... balconeaban las oficinas de adelante hacia el lugar del depósito. Estaban todos los del depósito, lo agarré así, lo iba a tirar a la mierda. Y de abajo el personal, viste, como que me robaba que no... O sea que ahí quedamos y ahí un poco se desarmó, pero tampoco se... Ahí nació Coligüe. No, ahí fue como la liberación, porque la liberación había sido una vez que le sacamos una gran cantidad de libros, ¿sabes? O sea, él nos compraban el 30%. Nosotros a veces también teníamos la calculadora del francés y entonces en lugar de decir que habíamos hecho 3.000, le decíamos que habíamos hecho 5.000, o sea que si nos compraba el 30, ya nos compraba 1.500, que era la mitad de la...
Bueno, entonces en esa cosa que era un paquete de libros que yo no lo quiso hacer y nos planteó desarmar el acuerdo que teníamos. Y bueno, lo desarmamos, era ya el año 83, 84, pero seguimos en una relación, digamos, cordial, ellos siendo los principales distribuidores, pero ya no eran distribuidores exclusivos. Entonces ahí yo ya empecé a viajar, a conectar. Me parece que debe haber sido ahí que inicié, que agarré, ponerle 20 librerías, la Ateneo, Hernández, que yo, como para tener una presencia mayor, lo que puede hacer un editor, que yo. Y algunas distribuidoras, ¿no? Algunas distribuidoras muy importantes. Recuerdo con mucho cariño la distribuidora de Alberto Luongo. Alberto Luongo era un tipo extraordinario. Un día lo voy a ver, que yo, y no me dio bola, estaba en la avenida San Juan, qué sé yo, y me trató medio despectivamente, pero era un buen tipo, ¿sabes? Pero era medio tímido, que yo, me dijo, miren, no, lo suyo no me interesa, no se va a vender, que yo, qué sé cuánto. Bueno, yo me fui con una bronca de la zamputa, testarla. Y entonces le mandé una carta diciéndole bueno, que me había tratado, que se había equivocado, que yo pensaba que los libros míos eran buenos, que se iban a imponer, y que alguna vez se iba a dar cuenta de qué sé yo. Lo mandaba un poco al carajo, pero bien, con mucha delicadeza. Lo quería hacer sentirse mal, y efectivamente lo hice sentirse mal. Entonces, a los días recibo un llamado, ¿no? Dice, por favor, véngame a ver, ¿sabes? Y bueno, no, dice, no sé, este día no sé qué me pasaba, dice, quería hacer un pedido, qué sé yo, ¿no? Entonces agarró la lista, poner la lista de Coligüe, eran 50 libros en ese momento, qué sé yo. Esto te da la idea de lo que se compraba en los libros, ¿no? Entonces empezó del primero, que era el Don Segundo Sorma, 1500, porque él compraba así, ¿no? Del segundo, 800, de este. Me hizo un pedido, a mí las patas me decían así, ¿no? Porque era, ni lo tenía. Así que bueno. Y era en firme además eso, eran firme, digo. Sí, eran firme, porque él compraba solamente en firme además. Y de ese momento tuvimos una relación así, donde él un día me llama y me dice, mira Navaja, si usted quiere vender el Luongo, me dice, tengo acá unos vagos, dice, que usted quiere, venga, elíjase una estantería y organícese su libro usted, porque ellos no van a abrir paquetes, no. Entonces yo iba todas las mañanas, llevaba alguna factura, ¿viste? O sea, no sabe lo que era Luongo en la época de temporada, eran cola de gente, ¿viste? Era una caja extraordinaria. Estaba EASO también ya, ¿no? En esa época. EASO estaba, sí, pero mi gran distribuidor fue Luongo en esa época y durante muchos años. Yo los adoro, que yo, aunque ahora ya es otra cosa, Luongo, pero... Así que yo agarré una que les quedaba en el camino y les puse así. Yo iba, en esa época los paquetes eran de papel, yo les sacaba el papel, los acomodaba, los ponía en espejito. Por ahí, si era en medio de temporada, iba a la tarde y los volvía a acomodar, los sacaba del depósito, los ponía ahí. Entonces ellos siempre sabían que ahí estaban los libros, los cosas. Y eso me lo había dicho él, como una cosa. Me dice, mire, si acá hay para vender, o sea, fuiste un pionero, digo. Muchos tipo. años después, Coca-Cola te copió la estrategia poniendo promotoras en coto, digo. Sí, porque era, así que, bueno, era otra época, otro mercado del libro, qué sé yo, pero bueno. Aurelio, y esta colección, Leer y Crear, que fue la rampa de despegue, digamos, de Coligüe, venía a competir con Golu, que todavía era y siempre fue, porque yo creo que nunca cambió, un proyecto de colección de lectura complementaria para colegio secundario, muy atenido a la vieja norma de lo que debía ser la literatura en las escuelas, ¿no? Digo, muy los clásicos, el Don Segundo Sombra, que pero sí de las niñas, o Fernández Moratín, ese tipo de cosas. Vos viniste un poco a
a proponer también otra lectura con los cuentos del interior. Claro, nosotros, digamos, tomamos lo de... Bueno, en primer lugar, porque yo, o sea, yo tengo ciertas convicciones y la editorial Coligüe tiene convicciones en todas las cosas, también en la educación, también en la cosa. No somos una editorial ideológica, pero somos una editorial con ideas y nunca hemos hecho nada que nos pareciera contrario a nuestras ideas. Más próximo, más cerca, más que yo, bueno. Entonces, yo considero que los clásicos son una gran cosa y que la educación tiene que tener los clásicos. Por un lado, con los clásicos lo que hacíamos, le agregábamos una cosa, primero un estudio introductorio que los actualizaba, etc. Y le agregábamos una parte final donde relacionábamos los clásicos con temas de la literatura más moderna, con cruces con el teatro, con el cine, etc. Es decir, le permitíamos, le facilitábamos al docente hacer una clase con esos clásicos que seguían parte de la currículum, seguían formando parte de la currículum de una forma mejor y más, y con bastante éxito. Y además empezamos a incorporar otra cosa, es decir, a incorporar cuentos del país, hicimos toda una serie de los cuentos del interior y cuentos por regiones, cuentos después por provincia. Hicimos unas antologías de teatro, donde tomamos, por ejemplo, todo el teatro abierto, que lo tenemos editado. Todo eso entró a las aulas que no había entrado hasta ese momento, ¿no? Entonces, editamos el teatro clásico y editamos el teatro argentino contemporáneo que se estaba haciendo en ese momento. Entonces los docentes tenían como la alternativa, podían jugar con un clásico y también ponerle... Así que eso nos permitió, fue un momento como de esplendor. Después nos empezaron a copiar, a imitar, qué sé yo, bueno, y un poco eso pasó un poco. La Golu también participó de la crisis de Capeluz, que fue una gran editorial, pero ya en ese momento los libros los tenés que remozar, que retocar de alguna manera, y eso en Capeluz ya no pasaba. Entonces también entramos en un momento en que la potencia de la Golu estaba medio en declinación y bueno, y nosotros entramos con algunas ideas nuevas, que no era la revolución copernicana, pero... Algunos años después se vendió a capitales colombianos, ¿no? Capeluz, digo, no mucho tiempo después. Sí, primero se la quedó una cosa, se la quedó parte de la familia, uno que había sido el presidente, Robles, después Robles pasó a Santillana, no sé, hubo una serie de movidas y después terminó siendo parte del grupo, ¿cómo se llama el grupo grande? Carvajal. Del grupo Carvajal. Y ahora realmente no sé lo que es. Sigue siendo Capeluz, pero me parece que la titularidad de las acciones, me parece, por lo que sé, es de Santillana, el grupo Santillana. La LIC formó parte del bagaje bibliográfico de muchos estudiantes de colegio secundario que, bueno, casi tenían su primer contacto con un libro, más allá de lo que era un manual o un libro de texto específicamente, con la literatura, con LIC. Pero Coligüe lanza otra colección, supongo que un tiempo después, para niños, El pajarito remendado, Claro. con el cual acá Mariana aprendió a leer, Sí. con el chivo del chivotal. Sí. Digo, esa fue una colección muy exitosa, ¿no? O sea, Y sí, o sea, esa fue también, o sea, en ese momento no se había habido las grandes colecciones del Centro Editor de América Latina, que eran los libros de Chiribitil, básicamente, y la otra no me acuerdo, que dirigía Beatriz Ferro. Eran grandes colecciones, pero bueno, había pasado que se habían
no estaban, el centro editor estaba mal y qué sé yo. Entonces yo un día le pregunté a mi suegra y a otro que yo, y me dijeron, mira, lo mejor de lo mejor de lo mejor es Laura de Betach. Y Gustavo Roldán, pero sobre todo Laura de Betach. También había otras grandes editoras, pero digamos, la que yo podía acceder y por gusto, por ideología. Y entonces la fui a ver un día a la casa y le dije, mire, quiero hacer una colección así, así, así. Y bueno, se mostraron encantados y empezamos a pensar. Y pensamos los primeros libros, los pensaron ellos, por supuesto, me los propusieron. Yo participé en alguna selección, suponete que hubiera habido los primeros 6 y elegimos los 4 primeros para salir. Y durante mucho tiempo sacábamos las novedades con 4, ¿no? Con una serie de libros de autor, una serie de cuentos populares, argentinos, latinoamericanos, etcétera, una serie de grandes cuentos universales recreados por grandes autores argentinos, y los papelitos, que eran adivinanzas. Y bueno, así que en ese momento yo pensé que editaba 15.000 de cada uno. Y salía a kioscos, inventamos unas cosas para ponerlo, unas cosas de plástico para ponerlas en los kioscos, porque la idea era hacer una cosa popular, ¿sabés? Que pudiera... Vos tuviste como un modelo también de alguna manera en Boris, ¿no? Una fuente de inspiración. Y siempre, sí, pero yo no lo conocía a él, pero yo tenía... Me conectaba con lo mismo. Mi primer trabajo en el libro, el primer trabajo profesional en el libro, fue como vendedor de Udeva, como vendedor en una cosa que se llamaba la venta por referidos, que era, había una compañera de la organización política en la que yo militaba, que era jefa de uno de los grupos, qué sé yo, y me dijo, vení, qué sé yo. Entonces, ¿qué eran los referidos? Vos tenías una serie de amigos, entonces yo iba, te decía, Ezequiel, qué sé yo, decime a quién le puedo... Claro, el centro editor tenía un catálogo maravilloso porque tenía cosas de cultura popular, cosas de divulgación científica, cosas propiamente científicas. Eso era Eudeva en ese momento. Eudeva. Esto te estoy hablando del año 68, 69. Porque todavía estaba Eudeva, ya no estaba Boris, pero Eudeva seguía siendo... Boris ya estaba en el centro. Boris ya lo habían rajado, sí. Entonces vos con los referidos, entonces vos me decías Juan, Pedro, que yo, entonces te llamaba Mingo, ¿no? Hola Mingo, mira, me llama, te hablo de parte de Ezequiel, me dijo que te viera vos, yo estoy vendiendo los libros de Eudeva, tengo un catálogo que yo, me dijo que a vos te podía interesar, que yo, que sé cuándo. Ya el otro, cuando vos le decías era un amigo que yo, te decía sí, venía a verme, claro. Era muy jodido. Es como una especie de venta a crédito, lo que era vender de venta a crédito, pero de libros que estaban en de libros de línea, libros más o menos de línea, y con esa cosa, con ese deleite del referido, es decir, que yo empecé a tener a los amigos más próximos, amigos de la escuela secundaria, algunos amigos de la universidad y qué sé yo, les pedía eso, les pedía la lista y le pedía alguna cosa, es decir, entonces anotaba qué era, qué le gustaba al tipo, qué sé yo, para saber qué ofrecerle. Y así empecé a hacer. Hasta que un día el éxito me pasó como decía Duhalde, del gobierno le decía a Menem, que se agotó por exitoso. Porque un día, entre los referidos, estaba mi prima Tonita. Yo soy hijo de una madre que era la hermana menor de 9 hermanas. Y Tonita era de las primas mayores. Bueno, Tonita era la directora que venía a fundar el Liceo Franco Argentino, era la primera directora de la escuela primaria del Liceo Franco Argentino. Y se estaba creando en ese momento el Liceo Jean Mermoz, que está ahí en Palermo, es un liceo que depende de la comunidad francesa, del gobierno francés. Entonces estaban haciendo.
Entonces la voy a ver y la directora me dice, te quiero presentar a la directora general, que yo no sé más. Qué bien, qué sé yo. Sí, que yo no sé más. Sí, nosotros estamos justamente queriendo hacer la biblioteca de todo el lugar, que sé yo. Yo era medio picarón, por algo me he mantenido más o menos, ¿viste? A mí la calculadora. La calculadora me hizo ting, ting. Sí, justamente yo me dedico a eso. Entonces me trajo una cosa hecha en papel de seda, que era un gordo, así, el papel ese que se usaba antes, papel ese sedoso, papel que ahora no se usa, ahora se usa papel obra, pero sería un papel de 50 gramos, que era como de calco, ¿no? Era una cosa, serían como 100, toda llena de papel libros. Biblia? ¿O? Sí, como un papel así, como un papel Biblia. Con una cantidad de libros que yo... Y me dijo, usted nos podría, porque por ahí, mirá, ahorita podemos ahorrar todo, podemos, acá tu primito, qué sé yo. Yo, sí, démelo, sí, yo se lo consigo, sí. Entonces me fui con eso y digo, ¿qué carajo hago? Entonces tenían alguien de Córdoba, del lugar donde yo soy, de Córdoba, allá de Cañada del Sauce. Era un muchacho, Poroto Reyes, que era un buen tipo, bueno, con el que yo me peleaba cuando era chico, porque tenía hijos de mi edad, un poco menos, qué sé yo. Entonces lo fui a ver, él tenía una librería ahí en la Avenida de Mayo y Perú, una librería de arquitectura, era una de las librerías importantes de arquitectura, no de las más importantes, pero marginal. Y lo voy a ver, a Poroto, le digo, Poroto, tengo esto, qué sé yo, y a Poroto, la computadora de Poroto le dio 3 vueltas, digamos, la cabeza. Entonces, claro, él tenía una cosa que era muy importante, tenía la cuenta en Tres Américas. Claro, con Isaac. Así que, bueno, nos pusimos a laburar con eso y bueno, después de laburar un mes juntando, copiando libros, en esa época los libros te los daban, el papel. Yo empecé a hacer libros y a mí en Copagua, que no me conocían, no era nadie, eran ratas que no tenían un peso. Me daban firmando documentos a 180 días, qué sé yo. O sea, firmaba documentos a 180 días. Con eso los tipos se sentían como que no sé qué tenían. Y yo sabía que no tenían nada, pero bueno, siempre pagué, qué sé yo. Y los libros también te los daban y los pagaban. Y bueno, como al mes y pico anuncié allá que llegábamos con los libros, que era tanto, que yo, y caímos con 2 camionetas. 2 camionetas cargadas de libros. Le bajamos, estuvieron viendo, controlaron, qué sé yo. Por otro había hecho una factura. Y bueno, y ahí nos dieron la guita, porque se ve que ellos venían con francos o con guita, que yo, nos dieron la guita en efectivo. Y nos repartimos la guita en la puerta de la editorial, digamos. La parte mía, ya la teníamos, yo la tenía evaluada, el total era tanto. A mí, no sé, del 30, creo que le hacían a él, ¿viste? Porque por ahí alguno habrá tenido un 35, pero yo hicimos 15 y 15. Bien. Entonces yo con eso, la venta por referido se me fue al corno, porque yo aparte vivía con nada, ¿viste? No gastaba nada. Con esa guita tuve para funcionar más o menos bien durante... Bueno, así que entonces me fui, estábamos en Eudeva y estábamos en Boris, donde lo conecto con Boris, y Boris ya estaba haciendo, ella estaba en ese momento, estaba en Chiribitil, pero esto que yo te cuento son 10 años después. Esto que yo te estoy contando es del año 70 más o menos, 69 por ahí. Y yo lo voy a ver a Laura Débeta, que yo en el año 83, 84. Claro. Boris ya había hecho el Chiribitil y ya estaba medio mal, había tenido todas las cosas que le habían pasado, y nosotros arrancamos en ese momento, no había, era la colección, ¿no? Y entonces íbamos a kiosco, bueno, a la librería le mandábamos unas cosas, nos empezaban a dar un poco, se empezó a comentar. 2 anécdotas con eso. Iba a la playa de Circulación, donde yo iba mucho porque también mandaba los libros. A kiosco. Sí, y un día, cuando le llevo la segunda o la tercera serie de 4,
me llama, viste, siempre tuve aliados en la gente, por eso en el pueblo, que yo, uno de los muchachos de los que armaban las cajas, que yo, me dice, muchacho, venga, le quiero decir algo. ¿Por qué no los trae mezclados? Porque, ¿sabe cómo hacen esto? Mandan a todos los kioscos, todo de un libro, de los 10.000 que usted manda, van todos del mismo. Después cuando se acaba eso, le van a otro kiosco, todo del mismo, y al otro. Entonces, si usted los trae mezclados, le diga, pero no me diga eso. Yo me quería ¿viste? Hacer una cosa. Así que de ese momento empecé, claro, hacía una cosa, los mezclaba y le entregaba. Y llegaba mejor. Y así subimos mucho la venta en los kioscos, porque antes, claro, había un solo libro, si el libro no gustaba, a veces, viste, para el libro infantil la tapa es fundamental, a veces una tapa no estaba. Bueno, ahí tuve grandes diseñadores como Lima, que es un gran diseñador, que fue el que hizo junto con Fortín, que es otro extraordinario dirigente, son los que crearon la imagen del pajarito y la imagen que se hizo fue. Y bueno, conocí a tipos extraordinarios, ¿no? Autores. ¿Cuál es la primera colección que haces para adultos ya? ¿Cuáles puñaladas? No, o sea, como colección, yo creo que sí, o sea, saqué muchos libros. Fuera de colección. Fuera de colección, qué sé yo. Tal vez antes los libros de Galasso, los de Pensamiento Nacional. Galasso era una especie de ¿cómo te diría? Como de discípulo de mi padre, pero discípulo sin que lo había conocido mucho, lo tenía como una cosa, alguna vez lo veían, qué sé yo. Pero así, o sea, ya ni me acuerdo cómo nos encontramos, cómo nos vimos, y ahí le empecé a sacar los libros. Después con Horacio González, que teníamos una relación, nos conocimos en el año 70. Yo lo fui a ver por cuenta de mi hermana, que era amiga de él y que trabajaba también en las cátedras nacionales, al Consejo Nacional de Desarrollo, que dirigía el general Guglielmelli, que era el editor de la revista Estrategia, una revista. Y ahí en ese lugar, era un lugar fatoso, donde todos los que estaban en algo, ¿viste? Había tipo de la FAD, y todo, estaba Horacio, qué sé yo, laburaban ahí, estaban como, no sé cómo habían caído. Algo tenía que ver la cosa, el mismo Guglielmelli que tenía. Después tengo otra historia con Guglielmelli, pero de más adelante. Y ahí lo vi. Después nos veíamos en la facultad, que yo tuvimos una coincidencia, más o menos, porque siempre nos peleábamos, pero siempre teníamos una discusión amable, porque Horacio era muy, viste cómo era él, nunca llevaba las cosas. Y en el año 73, en el año que el grupo de él fue montonero, aunque no digan que no, pero fueron montoneros, hay un número de revista Envido que era montonero, yo estaba también en un proceso entre una organización anterior y qué sé yo, de incorporación a la Juventud Peronista, qué sé yo, y entonces ahí confluíamos, nos reuníamos en la librería Cimarrón, que estaba próxima a la Facultad de Filosofía y Letras de Miguel Hurs. En la Independencia. En Independencia, sí, sobre Independencia. Y ahí, bueno, ahí discutimos, ahí el famoso artículo de él, Humanismo y Estrategia en Juan Perón, que después no lo quería hacer. Cuando se puso a hacer el libro de humanismo, le digo, pero Horacio, no podés dejar de leer el artículo. Escribiste lo de un humanismo no, pero no lo encuentro. Él lo había editado en la Biblioteca Nacional y decía que no lo podía encontrar y que no lo podía abrir. No lo quería leer, ¿viste? Bueno, al final se lo bajé y se lo mandé. Bueno, en esa época. Después, también tuvimos encuentros circunstanciales. Por ejemplo, la noche de la liberación de los presos en Devoto,
marchamos juntos. No sé por qué, porque no éramos de la misma organización ni nada, pero nos encontramos y fuimos juntos. Horacio con una vasija de esas de helado, ¿viste? Como ahora que está el Tergopol, que antes había esas cosas de cartón encerado. Con una de esas fuimos para allá. Y después, bueno, nos empezamos a ver, después, con todo el peronismo, qué sé yo. Yo lo apoyé a Alfonsín cuando vino la cosa. Y él me parece que no vino inmediatamente, o no estaba, qué sé yo, pero con todo el sector de él, lo que fueron sus amigos en la revista El Unido, qué sé yo, era una cosa. Yo me peleaba como loco porque me parecía increíble que lo estuvieran apoyando a Luder, a Arminio, qué sé yo, que era. Bueno. Y después nos fuimos encontrando, y bueno, empezamos a sacar los libros, y qué sé yo, fui yo editor, y nos hicimos mucho más amigos de lo que ya éramos, ¿no? Las asambleas del 2001. En el 2001 también, una historia también, justamente el 19 de diciembre del 2001, presentábamos el libro de Carri, Isidro Velázquez, Formas para revolucionar la violencia, en la librería Gandhi. Y ese día, bueno, estábamos ahí, qué sé yo, bueno, fue un despelote, Alcira Argumedo no quería ir, se fue con las hijas de Carri, con la Albertina, la otra decía que no, que decía, pero mira, si justamente Formas revolucionarias, si nosotros vamos a hacer un acto contra lo que está pasando, no había caso. Eduardo Luis Dualde, que iba a hablar también, me dijo, no, mirá, Pelín, yo no puedo, el momento que de la Rúa está dictando el estado de sitio contra el pueblo argentino, yo no puedo, qué sé yo, y se fue también. Claro. Y nosotros hicimos el acto, todo, y nos fuimos. Era la noche de la catástrofe. Se sentía una cosa, Elvio Vitale, que era un tipo, vino y me dijo, mira, Gabriel, estoy medio fundido, traje un embarque de libros, los tengo todo acá. Si llegan a venir los morochos, ¿qué le voy a decir? Si me rompen todo esto, que yo me quedo sin nada, que yo... Y le digo, Elvio, escuchame una cosa, usa un poco el cerebro. Entonces salimos afuera, y afuera estaba, ¿cómo se llama la cosa de electrodoméstico? Al lado de la Gandhi había una cosa de electrodoméstico. Garbarino, sí. Una cosa enorme. Van a ir a Garbarino. Yo le digo, mira, si viene todo el morochaje acá, y en lugar de llevarse los plasmas, las heladeras, los ventiladores, las cosas, se vienen a llevar a Bobbio, a Marx, a Gramsci, a qué sé yo, ¿para qué carajo querés la guita? Ya ganamos, eso es el ideal. La gente comprendió todo y prefiere entre una heladera, un libro, la obra completa de Carlos Marx. Yeah. O sea, entonces me dice, sí, tenés razón, soy un pelotudo. Dijo, bueno, pero por lo menos cerremos la persiana, ¿viste? Como la persiana de esa persiana, y dejemos abierta la cosa. Y a la noche vino Dualde, cuando salíamos, me dijo, nos vamos a comer un bife a las Lilas, ¿querés venir? Y le digo, mira, Eduardo, el momento en que de la Rúa está dictando el Estado de sitio contra el pueblo argentino, yo no voy a ir a comer un bife a las Lilas, yo me voy a comer una pizza a Guerrín. Si querés venir a Guerrín, entonces nos jodimos, nos cagamos de risa y nos fuimos ahí. Y después estábamos con Pepe Limovi, que lo conocía Pepe, sí. Acá en el bar de la esquina, que era el Politeama, ¿no? Estaba en la esquina. Y estábamos clavando unos puñales de que mirá todo lo que pasa adentro, y nosotros acá en la calle Corriente presentando libros, somos una porquería, qué sé yo. Y por ahí empezamos a sentir un rumor, y dicen, parece que vienen por allá, qué sé yo. Y venían unas columnas de ahí por Corriente, qué sé yo. Así que nos subimos arriba de las columnas y llegamos a la Plaza de Mayo. Y cuando llegamos a la Plaza de Mayo, que nos dieron con todo, lo vimos a Horacio, que se había ido de acá, corriendo por Hipólito Yrigoyen, en la parte de atrás de Cabildo, con una sartén y un tenedor. El tipo había llegado, Horacio González, había estado acá, presentado el libro, comido la pizza en Guerrín, debatido, que yo, se fue a la casa y cuando vio todo el quilombo dijo, yo esta no me la pierdo. Fue, se agarró una sartén y un tenedor, estaba con la sartén y el tenedor, porque se decía que la gente venía con cacerola, porque efectivamente no era un murmullo de bombo, ¿viste? No eran los redoblantes de una movilización organizada, era una cosa que la gente agarraba tacho de basura, lo que sea. Bueno, esa es una historia. Y Horacio editó prácticamente todo con Coligüe, ¿no? Sí, la gran mayoría sí.
Pero yo no es porque no es porque tuviéramos un contrato, ni porque, qué sé yo, él tenía esas cosas. Digo, porque No sé. además fue un autor de éxito, Sí, además de un referente, y hoy debe haber recibido más de una propuesta de alguna editorial sí, sí, grande sí, sí, también. sí. Y Norberto también se mantuvo ahí fiel a Olivo y el Incluso, pensamiento nacional. sí, también. No te quería contar que con el pajarito me pasó otra cosa gloriosa, porque la que nos apoyaba mucho era la Tana Rinaldi, que tenía un programa, y María Elena Wolf, que tenía un programa con Mm, María Herminia Avellaneda. mm. Y nosotros le dábamos los libros, pero ella nos apoyaron mucho porque le gustaba de verdad. Ella no podía, ella me dijo, mire, yo no puedo, tengo el acuerdo que tenía con la editorial. Con Sudamericana. Sí. Entonces, un día ella, en época de Alfonsín, por el año 85, 86, organiza una gran jornada para pibes en el Parque Sarmiento. Y bueno, me dice, no sé si, Aurelio, si me puede dar unos libros para los pibes, que yo. Y yo como fui siempre con los pibes, que yo, le di como 2.000 de cada uno, 1.000 de cada uno, no sé, como 8.000 libros de pajarito remendado, que yo. Y ella no lo podía creer. Y digo, sí, no importa, hágalo, esto es una cosa, aparte, ¿cómo le pago yo todo lo que hace usted por nosotros? Que está, ¿sabe lo que era que ella dijera? Y que yo, pero además porque me gustaba. Entonces, bueno, yo coche no tenía en ese momento, no sé, me estaba en ese momento que me había tenido que vender el coche para hacer qué. Y le digo a mi viejo, viste, que era siempre austero, que yo le digo, che, ¿me acompañás? Tengo esto, que está el coso eso, que quiero ir a ver cómo está, que yo. Bueno, entonces nos vamos con mi viejo, me lleva, él tenía una combi Volkswagen, nos vamos ahí, nos ponemos ahí en la tribuna, que yo. Bueno, estábamos ahí para ver qué pasaba, cómo era el acto, qué sé yo, pero yo no. Entonces Mariano agarra y dice, bueno, esto tengo que agradecer a dos grandes empresas argentinas que han hecho posible esto, que yo sin el apoyo de ellos no hubiera sido posible. Entonces, una era la de la viuda de Fortabá, ¿cómo se llamó? La cementera de ella. Loma Negra. Loma Negra. La empresa Loma Negra y Ediciones Colibu. Al mismo nivel. Mi viejo me miró como diciendo, Claro. ¿y esto qué carajo? Dos empresas de recursos a las Viste, que yo les interesa el podría país. haber dicho la de Neusta, dos Claro, empresas a claro, las que sí, le interesa claro. el país, que Loma Negra. Y Ediciones Colibu, lo único era mi portafolio, la casa de mi suegra, un depósito en un departamento allá por Villaluro y unos pocos libros. Y entonces ella, fue una risa, me gustaría tenerlo grabado, porque además dicho de ella, que yo, dos empresas, yo, pues, Loma Negra y Ediciones Colibu. Así que ya ve que algunos reconocimientos uno ha tenido, ¿viste? ¿No? Y bueno, por eso no se me mueve tanto el piso ahora que recibimos el Nobel con John Fosse. Ahora, antes de llegar a la actualidad, que no sé si vamos a llegar de un solo tirón porque, digo, vos editaste muchos referentes, a muchos intelectuales argentinos, y bueno, no quería dejar de preguntarte para que menciones también a Jorge Laforgue, ¿no? Que fue el Sí. secretario de John William Cook y que editaste. Sí, Jorge, bueno, ese era uno de los tipos que tuve una gran pena ahora saber que se había muerto y una gran culpa porque no lo fui a ver, ¿viste? Es una cosa de medio como de cagón, ¿viste? Porque ir a verlo tan deteriorado ahora, ¿viste? Vos esperás que el tipo mejore, qué sé yo. Sí, él era un tipo extraordinario y con él, por él y por Eduardo Luis Duhalde, pudimos hacer la obra completa de John William Cook, que es un gran orgullo de la editorial. Y a la larga, también ahora
terminar haciendo los escritos de Alicia Eguren, que es la compañera de Cook, pero no la compañera, era la compañera al mismo nivel que Cook, al mismo nivel intelectual, de compromiso y todo, ¿no? También por el hijo, por el contacto con el hijo, con el hecho de que el hijo sabía que nosotros habíamos editado toda la otra obra. O sea, sí, el libro que no pudimos hacer, que él lo había hecho pero medio que nos pasó por arriba el comienzo del kirchnerismo. Él quería hacer un libro, él me lo propuso a mí, y yo por supuesto me metí, era ver todos los ratas del peronismo, sobre todo de la democracia, que habían apoyado las políticas de Duhalde, que habían votado en la Cámara de Diputados, que habían hecho eso. La foto era el libro, estaba el libro de los senadores y diputados peronistas cantando la marcha y llorando de emoción el día que entregaron la acción de oro de YPF. O sea, esa era el editorial, la tapa era una editorial, era decir, estos hijos de puta gritan combatiendo al capital, lloran y acaban de entregar la acción de oro de YPF que permite hacer todo lo que después se hizo con YPF. Y Laforgue era eso, porque Laforgue era un cuquista, él había sido el secretario, no el secretario, no era una época, el compañero, el lugarteniente, pero un tipo de bien, un tipo que le discutía a Cook, era un tipo, fue delegado a la Tricontinental en La Habana, o sea, tenía toda la medalla de la resistencia peronista, había estado en todas, ¿viste? Y bueno, fue, la verdad que era un tipo maravilloso y laburó ahora cuando Eduardo Luis Duhalde el bueno, llevó ahí a la Secretaría de Derechos Humanos toda una plana de tipos de primer nivel, ¿no? Es decir, Luis Alem, que era su secretario, Laforgue, el otro que creo que tiene grado del ejército cubano, que no me acuerdo ahora, de La Plata, un tipo extraordinario, no me acuerdo, que era el jefe de Laforgue en la estructura. Marcelo Duhalde, Juan Salino, o sea, toda la cantidad de gente de primera línea que él, Rajendorfer, o sea... Ahí estuvo Massetti también. ¿En dónde? En esa organización. ¿Ahí? ¿En cuál? No, yo te estoy diciendo los que llevó a la ESMA, lo que llevó a... no, claro, estamos hablando... Ahora, estoy hablando ahora cuando él fue secretario de Derechos Humanos. Sí, sí. Todo el grupo del que se rodeó, no me puedo acordar el nombre de que era el jefe del Archivo Nacional de la Memoria. Bueno, justamente en la memoria. Pero eran todos unos tipos extraordinarios, entre ellos estaba Laforgue, ¿no? Así que sí, fue uno de los tipos que, no sé, a propósito de la política del libro, de los tipos maravillosos que he conocido, ¿no? Bueno, ¿y cómo ves el panorama actual? Vos sos un sobreviviente de todas las crisis. Sí, o sea, participo de la comisión del banco, de mi filial y qué sé yo, pero una vez hace un tiempo, unos años, me llamaron si quería participar en un curso para educarme sobre el manejo de pymes en tiempo de crisis, Y yo me reí y le dije, no sé, ¿quién es el que me va a dar el curso a mí? Porque la verdad que yo,
pasé por todas, digo, no sé, yo tengo doctorado, postdoctorado en esto, qué sé yo. Le dije, En descubierto, teoría sí, técnica o del sea, descubierto. la verdad que me considero, no sé, no, finalmente no fui, qué sé yo, pero... Y, qué sé yo, he ido sobreviviendo, o sea, la primer cosa es que yo, mi vida más o menos, digamos, no, uno no es igual que cuando tenía 20 años, qué sé yo, pero yo soy el mismo tipo, tengo la mismos pequeños vicios, como las mismas cosas, me gusta estar con amigos, pero con eh, eh, farras gasoleras, como las que vos conocés, o sea, entonces yo no le he sacado a la editorial, no es que he sacado y me he ido haciendo y me hice esto y me saqué que yo. Toda la guita está puesta tontamente, si lo querés, en libros. Entonces cuando viene una gran crisis, eh, yo digamos ahora veo esta celebración que se hace como si fuera la gran conquista del proletariado argentino, la exención de ganancia. Y yo digo, yo no conozco a nadie que gane 1.000.000 de pesos. Yo no gano esa plata y pago bastante más que 20 sueldos. Y entonces, digo, no sé. Entonces, un poco de secreto es eso. Es decir, Coligua es una editorial de baja rentabilidad, de baja, pero más o menos sólida, tiene muchos libros, tiene 200, 300 libros que empujan. Y eso nos permite sobrevivir, cada tanto tenemos algún éxito mayor, nunca uno de esos que uno soñaría, de 200.000 ejemplares. Me encantaría tenerlo, pero no me han salido, no me salen. Soy croto como editor, o sé, pero no me han salido. Y entonces, el secreto un poco es eso, es decir, no usar y saber que más o menos la guita tiene que pagarse a los autores, que pagarse a la gente que labura, que pagarle a los papeleros, imprenteros, etc. Y bueno, y cuando viene la mala, aguantar y ir vendiendo lo que tenés, el capital de libros que tenés, que es el verdadero capital de la editorial, ¿no? O sea, esa ha sido más o menos de la época mía, de la época en que yo empecé a editar, las que vinieron después y las que ya estaban, son pocas las editoriales que sobreviven con el mismo formato. Hay editoriales que sobreviven los sellos, pero que se han vendido, ¿no? Claro. Es decir, queda el sello, pero ese sello no me parece ni bien ni mal. Yo nunca, también debo decir, no tuve que rechazar ninguna propuesta de venta, porque nadie me hizo ninguna propuesta de compra, ¿viste? ¿Cuántos títulos tiene la editorial hoy? ¿Qué sé yo? Vivo, digamos. Me avergüenzo, como 2.000. Sí. Ahora, escúchame, Coligüe, una pyme argentina, 2.000 títulos en catálogo, un largo camino recorrido. Octubre de 2023, Argentina, con una perspectiva electoral incierta, con posibilidades para el mundo de la cultura casi tenebrosas. Digo, ¿cómo lo ves? Mira, o sea, nosotros como editorial, yo y la gente que labura en la editorial, y mi hijo que está reemplazándome en muchas cosas con mucho provecho, es bastante mejor que yo en muchas cosas. Creo que vamos a seguir, me parece que vamos a seguir de la misma forma, haciendo lo mismo, editando lo mismo, editando las mejores cosas. Y si vengan, vendrán. Nosotros,
Yo lo digo sin ningún toque de vanidad ni de nada que yo, pero yo resistí a la dictadura, resistí militando bajo la dictadura. Así que a mí ningún Milei ni ninguna Patricia Bullrich, ninguna rata de eso me va a sacar de la cancha. Bueno, tendremos que sobrevivir, que yo hoy, para las editoriales como las nuestras, pero también para Clarín, también para Planeta, para los grandes grupos que yo, el Estado argentino es un gran comprador y nos viene muy bien, pero nosotros nosotros somos una editorial que tenemos más librerías como cliente que los grandes grupos. Nosotros vamos desde Jujuy hasta Ushuaia, tenemos librerías en todos lados, consignaciones, o sea, hacemos ferias, vamos a todas las ferias que podemos, participamos en las ferias en los colegios, o sea, hacemos de todo, tiramos el centro, cabeceamos, atajamos, todo. Entonces vamos a seguir, sí, teniendo los libros, se va a poner difícil. Yo no tengo preocupación por mí, por la editorial, y tengo preocupación por el país, ¿no? Y tengo preocupación por el país, por lo que vaya a pasar con el país, porque puede ser muy, muy gravoso el hecho de que se extranjericen lo que queda de las joyas de la abuela, que se hagan aventuras como del tipo de la dolarización o parecidos, o bimonetarismos, o de esas cosas que andan circulando. Pero más me preocupa por los votantes. ¿Qué situación en este país, digamos, que en el año, qué cantidad de cosas hemos hecho mal los que pensamos que tenemos una determinada idea de país, de nación, de pueblo, que todo lo que hemos perseguido toda la vida es mejorar la situación del país, la situación del pueblo argentino, qué cantidad de cosas habremos hecho mal para que haya una cantidad de gente, incluso una cantidad de jóvenes que vayan a votar a estos verdaderos desastres. Entonces, esa es la preocupación por la subjetividad. Perón fue un tipo de una enorme inteligencia, qué sé yo. Perón le dio cosas al trabajador, le dio ventajas, beneficios, le creó una estructura laboral, le hizo una cantidad de cosas. Pero lo que más importante que le dio fue una idea de país. Perón no hacía nada sin formar a la gente, sin decir lo que le dio una pertenencia a un país, a una bandera, qué sé yo, que todo eso lo hemos venido dilapidando durante años, y en estos últimos 20 años creo que lo terminamos. Entonces no sé si esa estructura y esa ideología que solamente habla del consumo, no sé si... Porque ahora ya no sirve decir, como dice alguien, garren los libros. Garren los libros, pero ya hay una cantidad de tipos que se pasaron para el otro lado. Teníamos que haber hecho... Los libros es la ideología, es haber formado. Y entonces los cuadros de otro tipo, de otro origen, de los cuales a tantos conocemos, no han tenido lugar en estas cosas. Son los cuadros de los muchachos de traje oscuro, anteojos ahumados y pelos engominados para atrás y qué sé yo. Que bueno, eso sí que no agarran los libros,
no agarran los libros, no tienen una estructura, y entonces a veces sí, a veces ha habido mejoras y mejoras muy importantes en la vida de la gente, que yo, pero lo que es la formación de una conciencia, que es la única cosa que te permite. Pensá vos que ni siquiera una conciencia nacional. Hace 8 meses el país, millones de tipos estaban en el país gritando por los pibes de Malvinas que no me voy a olvidar. Y bueno, nosotros tenemos un candidato a presidente que es posiblemente, según lo que dicen las encuestas, yo creo que no va a ser así, pero es posible que sea, un tipo que dice que sus referentes a nivel internacional son Churchill, Reagan y la hija de puta, la inglesa, la Thatcher, la Margaret Thatcher. Y que lo del Belgrano, ella no tenía otro remedio que hacerlo, y su ministro de Relaciones Exteriores, y nadie dice nada. Los mismos tipos que cantaban los pibes de Malvinas, que yo no voy a olvidar, no se dice nada de eso, decir que los tipos van a entregar, entre otras cosas, también van a terminar de entregar las Malvinas, que ya están entregadas. Y ni siquiera hay una conciencia en ese límite, no digo de una conciencia de otro tipo, una conciencia de la redistribución de la riqueza, una conciencia que diga que en un país después de una crisis como la que pasamos, con la pandemia, etcétera, hay tipos que se enriquecieron más que antes y otros que se empobrecieron, y eso parezca como una cosa natural, y esos mismos tipos llega a una devaluación del 20% y manejan empresas donde la parte dólar de su costo ocupa el 10, el 20%, y los tipos agarran y suben el 20% mismo de la devaluación. Entonces, y todo eso pasa y después por ahí terminan de presidente de la Academia de Ciencias Morales, digamos, porque o sea, es una cosa, ¿no? Como era este señor, el de Ledesma, el Blaquier. Sí. Y como fue también la oligarquía argentina, que fue una oligarquía asesina, que asesinó a los indios, que se quedó con toda la pampa. Después de haber hecho todo eso, se blanquearon y fueron los grandes moralistas del país, porque hay un momento que esos tipos se blanquean, claro, ¿no? Entonces, yo sigo pensando, voy a seguir haciendo libros en papel sobre todo, libros que tengan algo que decir. Nunca, no edité ni literatura pasatista, ni hasta los libros de literatura infantil tienen algo que dicen. No edité nunca cualquier cosa. Voy a seguir de la misma manera. Tengo confianza en que eso va a encontrar, como lo encontró, sus lectores, y a la salida de todo eso, a la salida de ese túnel habrá una luz. Y si no la hay, por lo menos para mí, para los que pensamos como vos y para mí, nosotros la luz la tenemos porque habremos intentado que estuviera y qué sé yo, y por lo menos no nos hemos podrido, no nos hemos... El sector está, de todas maneras, está vital. Es cierto que con el apoyo del Estado, que ha sido un apoyo muy importante y que no se entiende, ¿no? Es decir, hasta el gobierno de los Kirchner, en los años de gobierno de los Kirchner, compraron más libros que todo el Estado argentino, desde Mariano Moreno, cuando editó la obra de Rousseau, hasta el comienzo de los 15. Más libros. Y distribuyeron y qué sé yo. O sea, eso tuvo peso. Este gobierno no fue tanto, qué sé yo, pero fue importante. Bueno, habrá que sobrevivir sin ese apoyo. Y bueno, y habrá que... Y la compra de libros y la educación pública, ¿no? Sí, la educación pública, las universidades públicas. Bueno, eso... Ahora la veo a la candidata a vicepresidenta de Milei,
fascista desembosada, decir que las universidades públicas tienen bajo nivel y que la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, no sé qué carajo dice, la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo es una creación maravillosa, extraordinaria, de las tantas que hizo Eve Bonafini. Hay personas que si no hubieran nacido, o si hubieran muerto, el país sería distinto. Bueno, Eve Bonafini es una de esas. Es una de esas, ¿no? Y tuvo esa locura de ser la universidad que ahora va a ser o está siendo ya, digamos, de alguna manera adoptada por el Estado y va a ser una universidad pública más, pero que tuvo todo un gran recorrido, con tipos maravillosos que pasaron por ahí, como Vicente Cito Lema. Así que bueno, yo apuesto que hay memoria, que hay espejos donde mirarse, que hay muy buenos libros donde educarse y que hay grandes librerías como Librería Hernández, que no lo debiera decir porque como editor tengo que ser, pero la verdad es que la Librería Hernández le decía a la niña, siempre fue mi preferida, o sea, porque bueno, también por la relación con Damián Carlos Hernández, qué sé yo, pero siempre la sentí como la librería. Una vez me había afanado algún par de libros en la Hernández de allá. ¿Pero como González? ¿O? Y un día, no, antes de ser González. Y un día se lo confesé a Damián Carlos. Y él me dijo, mira, yo no me hago, ni me hago mucho problema, porque yo sé que el tipo que afana un libro, o sea, que afana un libro de esto, no se afana un bestseller, pero el tipo que se afana un libro es un futuro lector, es como una promoción que uno hace me dijo, no me acuerdo las palabras, pero porque alguna vez él iba ahí a Pepito, donde le guardaban la botella, que no me puedo acordar el vino que tomaba él. Abrían la botella y tenía la cosa y se lo traían a la mesa, ¿no? Es un vino que yo tomé mucho tiempo, después ahora no me puedo, puta qué mal que... Es un vino, Carcassonne. El Carcassonne, sí, el Carcassonne, sí, sí, etiqueta amarilla. Y alguna vez, y así hablábamos de cosas y me contaba así, de un tipo muy cálido, ¿no? Y bueno, y para que podamos sobrevivir todos, tienen que sobrevivir las librerías. Y para que en este momento es el eslabón más débil. Y para eso los editores, la Cámara Argentina del Libro, tendríamos que tener plena conciencia de que eso es muy necesario. Así que celebro que la Cámara esté haciendo la plataforma en la cual vos, Ezequiel, tenés una presencia muy importante y que se están haciendo los congresos de libreros, o sea que me parece que estamos bien encaminados. Se nos va a complicar si gana alguno de estos desastres de la ultraderecha y con el otro muchacho no nos va a ser fácil, pero me parece que indudablemente va a ser mejor y yo no tengo ninguna duda en apoyarlo, ¿no? Y bueno, el país está en una situación, los 4 años de Macri fueron un desastre también para nuestro sector, también, pero para el país, para la cosa. Y están los números, yo no sé cómo, están los números de la baja de la jubilaciones, la baja en los salarios, el cierre de empresas, pero como está el apoyo de la gran prensa, no le entran balas, ¿no? Es decir, parece que y ellos se ponen a pontificar, a hablar de que quieren subir, y
tuvieron 4 años y hicieron pelota al país. De alguna manera les ha salido un cisne negro, ¿no? Porque lo de Milei no estaba dentro del libreto, digamos, no estaba previsto. Ahora, como el tipo encarna la quintesencia del espíritu militar y es un derechoso y es un neoliberal furioso, el macrismo de alguna manera ya está dando el salto. Pero el plan original le está fallando. Hoy Sí. están abajo un 20% prácticamente de intención de voto. ¿Sabes una cosa que me quedé con ganas de decirte? Si después tengo ahí un... Sí. ¿Estamos todavía? Sí, estamos hablando. Que una cosa de la que me siento muy orgulloso también, que puede parecer como diferente en cuanto a edición, que es la colección Coligüe Clásica. Claro. Que ahí, o sea, y me siento orgulloso. En realidad, en mi cosa de editor, yo, ¿qué tuve? Uno tiene los padres que tuvo, que yo, mis viejos, mal o bien, pero yo como que hice un emparedado entre los dos, ¿viste? Entre mi viejo, que era político, que sería ponerle toda la línea, González, Galazo, los ensayos, también los ensayos, las cosas importadas, pero esa serie, cosas de antropología, Colombre, toda esa parte, y mi madre que era la educación, la literatura infantil, las cosas de esas. Y en el medio de eso está la colección Coligüe Clásica, que es una colección que para mí es extraordinaria, que está llegando a los 100 títulos, y que hemos agarrado casi lo mejor de la Universidad Argentina, porque la Universidad Argentina es una universidad extraordinaria. El estúpido de Milei se ríe de que en el CONICET, en la ciencia, porque en la ciencia la ve solamente con probetas y con cosas que haya ciencias sociales, que haya así. Hay muchos de ellos que son investigadores ahí, pero hay otros que son simplemente... Pero lo mejor de las universidades públicas y también algunas privadas, porque también hemos encontrado tipos excelentes en la Universidad Católica, en la Universidad de Salvador, pero sobre todo en las universidades públicas, pero todo el pensamiento universitario argentino, además porque cada uno de esos ha sido formado en la universidad pública, ¿no? Y que han hecho una colección de clásicos universales maravillosa, ¿no? Por los comentarios, por todas traducciones, todas traducciones originales. Nosotros acabamos de editar ahora la Metafísica de Aristóteles, que es un trabajo de Eduardo Sino, que es un tipo extraordinario, es un tipo que en Alemania no hay un tipo como él. En Alemania, yo creo que de Alemania lo van a traducir a la Metafísica. La Metafísica es un libro que hicimos en formato grande, que tiene 1000 páginas, y la Metafísica de Aristóteles son 100 páginas, y todo lo otro son comentarios y cosas, porque la metafísica también lo de Aristóteles es una interpretación no solamente de qué quiso decir, sino si es de Aristóteles, si no es de Aristóteles, quién lo tuvo, quién no lo tuvo, quién lo rescató, cómo fue leído, todo eso. Bueno, desde ese Caimi que trabaja Kant, hasta los tipos, los Vedas que trabajan la parte del marxismo, también hizo Spinoza, y cantidad de... Hoy sale el premio John Fosse y la persona que tradujo a John Fosse también tradujo a Ibsen. Traducciones argentinas, hechas, no traducciones copiadas del francés, haciendo ejercicios, sino traducidas directamente, ¿no? O sea que eso también, nosotros seguimos ahí. Claro, porque el premio Nobel es noruego, ¿no? Sí, noruego. Y los proyectos, ella había traducido eso, entonces cuando vino esto, ¿cómo directa, ¿no? Teníamos esto, el que hace los comentarios, ella fue solamente traductora, y el que hace los comentarios es un tipo español, pero es profesor de teatro en la Universidad de Tandil, era por lo menos hace tiempo, no sé, Dubati lo debe tener más registrado ahora. Pero para mí esa es una editorial porque era, nosotros nos propusimos decir, bueno,
acá hay un pensamiento universitario, una cosa, no puede ser que acá nos colonicen las editoriales españolas traduciendo clásicos. No hay. Tenemos una gran tradición universitaria en todos, en literatura, bueno, en filosofía, en ciencia política. Así que eso hoy es una de las grandes colecciones de la editorial y hemos seguido también con literatura infantil. Incorporamos dentro del gran paquete de autores extraordinarios como Villafañe, como Graciela Monte, como Eche Califa y qué sé yo, a dos autores que se habían ido al exilio, Beatriz Dumer y Ajax Barnes, y que tenían una gran obra, sobre todo realizada en el exterior. Algunas la habían alcanzado a editar acá y otra, así que con ello hicimos y bueno, tenemos otras colecciones infantiles muy lindas que están apareciendo, así que seguimos más o menos haciendo. ¿Cuántos títulos hacen por año aproximadamente? Qué sé yo, es un poco más, somos medio exagerados, como 50, como una media de 50, 60 títulos. Una vez un amigo me dijo, la tuya es una editorial aluvional. El aluvión me gustó porque sonaba el aluvión zoológico que le dijo San Martino al peronismo. El aluvión es una cosa que cae de los cerros, que baja, es una tormenta que va trayendo de que todo. Viene del interior y mete las patas en la Plaza de Mayo. O sea, ¿sabes qué? Dije, me gustó. Me gustó y bueno, o sea, sí, hay de todo. Dice, bueno, ¿qué editas, tipo? Antropología, cultura popular, literatura infantil, literatura. Nosotros hicimos, también en la LIC hicimos, la verdad lo debo decir porque, qué sé yo, no hay vanidad total. Yo no me agrando con nada, estoy ahí, tengo bajo perfil, pero la literatura juvenil en la Argentina casi podría decir que la inventamos nosotros, con las novelas de Alma Maritano, con la colección La Movida, que dirigía Pablo de Santis. Entonces esos fueron los primeros libros de literatura juvenil. Tuvimos una pelea de décadas, más de una década seguro, con todos los sabios de Puan que se cagaban en la literatura juvenil, que decían que no había una literatura juvenil, que la literatura... Bueno, ahora todos esos hacen trabajos sobre la literatura juvenil. Por eso te digo, entonces, ¿qué edita este tipo? Pero es un ecléctico, edita... Sí, me piace, ¿qué querés? O sea, me piacen los buenos productos, bueno, la colección de teatro donde sale esta de John Foss, que muchas veces, muchas de estas colecciones, el director es muy importante porque en otras prácticamente la dirección la hacemos nosotros de la editorial. En este caso es una cosa compartida, que yo. Dubati es un extraordinario especialista en teatro argentino, pero en teatro universal, están sus propios libros, y la verdad que hizo una colección maravillosa. Hicimos una colección de teatro para chicos, que le hizo la compañera de Dubati, Nora Sormani. Y bueno. Aurelio, y después de todos estos años editando y los 2000 títulos, yo creo que nunca saldaste nada, ¿no? No, pues es que es una cosa que... Pero ya no tengo dónde poner los libros, ya no, o sea, pero sí, yo tendría que... Pero no sé, tengo como una especie de tabú con eso de los saldos, de no saldar, de defender los libros, de dejar que
que se sigan vendiendo, de llevar, no sé, alguna vez, como yo soy psicólogo, pero nunca me psicoanalicé. Por ahí si me hubiera psicoanalizado, el psicoanalista me hubiera hecho bajar un poco la... Debe haber algo y hubiera podido saldar. Que me impide y hubiera podido saldar. Así que, bueno, todavía me quedan unos años. ¿Qué me quedará? Tengo 73. Un largo camino. Me parece que 30 años más pienso seguir. Sí, como mínimo. Pienso seguir jodiendo y empezar a retirarme a los 103, 100 y pico, 104. Ahí. Como el Magic League. Sí. Y no sé, por ahí llegará en algún momento la hora de saldar. Pero... Hasta a los 90 para tener ahí la posibilidad de... Bueno. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Hacer esto en este lugar tan hermoso es doblemente satisfactorio.